Los hijos de mi cuñada empujaron a mi hija al lago y se rieron mientras ella respiraba con dificultad. Mi cuñada, con una sonrisa burlona, dijo, no te preocupes, los niños solo se divierten. Mi esposo añadió, te preocupas demasiado. Mi suegra asintió, tu hija necesita ser más fuerte. Todos lo observaban en silencio. No discutí, simplemente saqué a mi hija, empapada y aterrorizada, del agua y me fui. 2 semanas después, su hipoteca había desaparecido, y nosotros también. Me llamo Allison y tengo 34 años, soy madre de una hermosa hija, Jade, de 6 años. Esta es la historia de cómo mi mundo se derrumbó en una tarde y cómo lo reconstruí con más fuerza que nunca. Hace 6 meses, creía tenerlo todo resuelto. Estaba casada con Liam, un exitoso ingeniero de software, y vivíamos en una hermosa casa en las afueras que habíamos ahorrado durante años para poder comprar. Ayer le iba muy bien en la escuela, hacía amigos y llevaba 1 año tomando clases de natación en el centro comunitario local. Estaba adquiriendo más confianza en el agua, pero aún no podía nadar sola en aguas profundas. La vida parecía perfecta, o al menos tan cerca de la perfección como me atrevía a desear. Los problemas empezaron cuando la hermana de Liam, Tessa, regresó a la ciudad después de su divorcio. Tessa siempre había sido la niña mimada de la familia, la que no podía hacer nada malo con su madre, que se llamaba I. Tenía 2 hijos, Tyler y Grayson, de 10 y 12 años respectivamente. Desde el momento en que llegaron, vi que estaban en problemas. No respetaban los límites ni las consecuencias, y su madre no hizo absolutamente nada para corregir su comportamiento. Los niños son niños. Tessa decía que esa insufrible sonrisa burlona se le escapaba cada vez que Tyler y Grayson rompían algo, lastimaban a alguien o se acostaban. Nina, mi suegra, no lo probaba y añadía su propio comentario sobre cómo los niños necesitan aprender a ser independientes y que un poco de juego brusco nunca le hace daño a nadie. La primera señal de alarma debería haber sido cuando se mudaron con nosotros temporalmente mientras Tessa buscaba alojamiento. Ese acuerdo temporal duró de 2 semanas a 2 meses, y luego a 4 meses. Tessa ni siquiera buscaba trabajo, y mucho menos un piso propio. Ha pasado el día de compras con una generosa asignación que le dio Liam. Mientras yo trabajaba a tiempo completo, Tessa ni siquiera buscaba trabajo, y mucho menos un lugar propio. Pasó el día de compras con una generosa asignación que le dio Liam. Trabajaba como analista financiera a tiempo completo y aún así venía a casa a cocinar, limpiar y cuidar de todos. Jade, mi dulce y cariñosa hija, se esforzaba al máximo por llevarse bien con sus primos. Siempre ha sido una persona pacificadora, de esas que prefieren compartir sus juguetes a pelearse por ellos. Pero Tyler y Grayson veían su bondad como una debilidad. Le escondían los libros, le rompían los juguetes y, cuando lloraba, se reían. Cuando le comenté esto a Liam, le restó importancia. Apenas se estaban adaptando, decía. Jade necesita aprender a defenderse. Pero Jade tenía 6 años, y ellos eran más grandes, mayores y más crueles. ¿Cómo fue eso justo? El punto de quiebre llegó un sábado de julio. La familia de Liam había planeado una reunión en el lago Willow, a 1 hora del pueblo. Se suponía que sería un día divertido de natación, barbacoa y unión familiar. Lo esperaba con ilusión porque a Jade le encantaba nadar, y pensé que quizás en otro entorno, lejos de casa, Tyler y Grayson se portarían mejor. Debería haberlo pensado mejor. La mañana empezó bastante bien. Jade estaba emocionada, luciendo su nuevo traje de baño rosa con caballitos de mar. Había estado practicando natación en el centro comunitario y estaba deseando mostrarles a todos lo bien que flotaba boca arriba. Empacamos sándwiches, protector solar y todo lo necesario para el final del día. Cuando llegamos a Lake Willow, la familia ya estaba allí. El hermano de Liam, David, y su esposa Carol, junto con su hija adolescente, Megan. Nina había traído a su novio Frank, un hombre brusco que parecía pensar que a los niños hay que verlos, no oírlos. Tessa, por supuesto, había traído a Tyler y Grayson, quienes inmediatamente corrieron hacia el agua sin supervisión. Jade, quédate cerca de mí, grité mientras preparaba nuestro lugar en la playa. El lago era hermoso, con agua cristalina y una suave pendiente desde la orilla. Pero sabía que Jade aún no tenía la fuerza suficiente para nadar sola en aguas profundas. Podía flotar y chapotear en zonas poco profundas, pero aún así necesitaba supervisión, cualquier cosa que le sobre la cabeza. Durante la primera hora, todo parecía ir bien. Jade jugaba en el agua poco profunda, construyendo castillos de arena y coleccionando bonitas cestas. Tyler y Grayson jugaban al fútbol con su tío David y, por una vez, parecían portarse bien. Empecé a relajarme, pensando que tal vez este día sería diferente. Fue entonces cuando cometí el error de ir al baño. Liam, ¿puedes cuidar a Jade unos minutos?, pregunté. Claro, nena. Está bien. Respondió, sin siquiera levantar la vista de su conversación con Frank sobre el trabajo. Estuve ausente unos 5 minutos. Al volver, oí gritos desde el agua. Mi corazón se aceleró al instante mientras buscaba con la mirada el traje de baño rosa de Jade. Fue entonces cuando la vi. Jade estaba en el agua, que claramente le cubría la cabeza, a unos 6 metros de la orilla.
Luchaba, agitando los bracitos mientras intentaba mantener la cabeza fuera del agua. Sus clases de natación le habían enseñado a flotar, pero el pánico la había dominado y no recordaba su entrenamiento. Pero lo que me heló la sangre no fue solo ver a mi hija en apuros. Fue ver a Tyler y Grayson de pie en el agua poco profunda, señalándola y riéndose. «Ayuda», jadeó Jade, su voz apenas audible por encima de las risas. «No puedo. No sé nadar». No lo dudé. Corrí directo al agua, completamente vestida, con el corazón latiéndome de miedo. Mientras nadaba hacia Jade, oí a Tyler gritándole a Grayson, «Mira qué asustada está. Está llorando». Para cuando llegué a Jade, apenas se mantenía a flote. Tenía la cara pálida, los labios azules y tosía como si fuera agua. La agarré y la abracé fuerte, sintiendo su pequeño cuerpo temblar contra el mío. «Está bien, cariño. Mamá está aquí. Ya estás a salvo». Susurré, pero por dentro estaba furioso. Miré hacia la playa, donde Tyler y Grayson seguían riendo, sin rastro de remordimiento en sus rostros. Mientras llevaba a Jade de vuelta a la orilla, esperaba ver preocupación, disculpas, tal vez incluso pánico por parte de los adultos. En cambio, me encontré con la cara sonriente de Tessa. «No te preocupes, los niños solo se divierten», dijo con voz desbordante de condescendencia. Tyler dijo que Jade se involucró sola. Necesita aprender a no presumir si no puede con la situación. La miré con incredulidad. «Tus hijos empujaron a mi hija a aguas profundas. Podría haberse ahogado». «Vamos, vamos», intervino Nina, acercándose con los brazos cruzados. «Tu hija necesita ser más fuerte». Cuando Liam y Tessa eran niños, a su edad nadaban como peces. Quizás si no la mimaras tanto, sería más independiente. Miré a los demás adultos, Liam, David, Carol, Frank, esperando que alguien, cualquiera, hablara. Pero todos se quedaron allí parados en un silencio incómodo, mirando a cualquier parte menos a mí o a Jade. Lo peor fue la reacción de Liam. Mi esposo, el padrastro de Jade, quien le había prometido amarla y protegerla cuando nos casamos, simplemente se encogió de hombros. «Te preocupas demasiado, Allison. Los niños hacen cosas así todo el tiempo. Jade está bien. ¿Ves? No ha pasado nada. No ha pasado nada». Mi hija de 6 años seguía temblando en mis brazos, tosiendo agua del lago y traumatizada, y él creía que no había pasado nada malo. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba completamente sola en esta familia. A nadie le importaba la seguridad ni el bienestar de Jade. Nadie estaba dispuesto a exigir responsabilidades a Tyler y Grayson por sus actos. Y lo peor de todo, mi propio esposo estaba más preocupado por mantener la paz familiar que por proteger a su hijastra. No discutí. No grité. No armé un escándalo. Simplemente recogí nuestras cosas, envolví a Jade en una toalla y caminé hacia el coche. «¿A dónde vas?», me llamó Liam. «A casa», respondí sin darme la vuelta. «Allison, vamos. No te pongas dramático. Quédate a la barbacoa». Me detuve y me giré para mirarlo. «Mi hija casi se ahoga porque a tus sobrinos les pareció divertido empujarla al agua. Y en lugar de horrorizarse, toda tu familia piensa que exagero. Nos vamos a casa». Liam puso los ojos en blanco. «Bien. Que así sea. David me llevará de vuelta». El viaje a casa fue tranquilo, salvo por los ocasionales mocos de Jade. Estaba sentada en el asiento trasero, todavía envuelta en su toalla, mirando por la ventana. «Mami», dijo en voz baja. «Sí, cariño». «¿Por qué Tyler y Grayson me empujaron al agua?» «Creí que éramos amigos». Se me rompió el corazón. «No lo sé, cariño. A veces la gente hace cosas malas, y no es tu culpa». «¿Vamos a ir a más fiestas familiares?» La miré por el retrovisor. Sus grandes ojos eran tan confiados, tan inocentes. Me pedía que la protegiera, y hoy le había fallado. Pero no volvería a fallarle. «No, Jade. No lo somos». Esa noche, después de que Jade se durmiera, me senté en mi oficina y analicé a fondo nuestra situación financiera. Como analista financiera, debería haber estado más pendiente de esto, pero estaba tan abrumada con el trabajo de gestionar el caos doméstico que había dejado que Liam se encargara de la mayor parte de nuestras finanzas personales. Cuando descubrí que me dio asco, Liam le había estado enviando dinero a Chaslo todos los meses, no solo una pequeña cantidad, sino miles de dólares. Dinero que debería haber destinado al fondo universitario de Jade, dinero que debería haber servido para pagar nuestra hipoteca, dinero que debería haber asegurado nuestro futuro. En cambio, financiaba las compras de Chasla y cubría sus gastos mientras ella no aportaba nada a la casa. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que Liam me había estado mintiendo. Me había dicho que el dinero ayudaría a Chasla a recuperarse, pero el extracto bancario mostraba transferencias regulares a su cuenta sin un final a la vista. Tesla no buscaba trabajo. Recibía nuestro apoyo indefinido.
Investigué más a fondo nuestras finanzas y descubrí que Liam también había firmado el contrato de arrendamiento del nuevo apartamento de Castle, que al parecer había encontrado, pero aún no se había mudado. ¿Por qué se mudaría si vivía con nosotros sin pagar alquiler y recibía una mensualidad? Entonces descubrí algo que me llenó de coraje. Liam había sacado una segunda hipoteca sobre nuestra casa para pagar la matrícula de la escuela privada de Tyler y las facturas médicas de Grayson, que se rompió el brazo haciendo skateboarding. Había usado nuestra casa, la de Jade, como garantía para pagar los gastos de su sobrino sin siquiera consultarme. Lo más preocupante fue que descubrí que los pagos de nuestra hipoteca principal se habían quedado cortos durante los últimos 2 meses porque Liam había estado transfiriendo dinero a Castle antes de que se procesara el pago automático. Sin darme cuenta, yo había estado cubriendo el déficit con mi cuenta personal para mantenernos al día, pero no me había dado cuenta del patrón hasta ahora. Pasé todo el fin de semana investigando abogados de divorcio mientras Liam estaba en otra reunión familiar. No fui, a pesar de sus comentarios pasivo-agresivos sobre mi antisocialidad y el uso de muletas. Jade y yo nos quedamos en casa, pedimos pizza y vimos películas. Fue el fin de semana más tranquilo que tuvimos en meses. El lunes por la mañana, me tomé un día libre y me reuní con Talia Brooks, una abogada de divorcios que me habían recomendado mucho. Talia era una mujer menuda, de mirada amable y una fortaleza de acero. Escuchó mi historia con ese criterio y luego fue al grano. Allison, necesito hacerte algunas preguntas difíciles sobre tu situación financiera, dijo. ¿Tienes cuentas separadas? ¿Activos solo a tu nombre? ¿Hay alguna forma de protegerte financieramente si Liam decide tomar represalias? Le conté sobre mi trabajo para 01k, una pequeña cuenta de ahorros que heredé de mi abuela y mi auto, que fue pagado solo a mi nombre. No fue mucho, pero fue un comienzo. ¿Y el padre de Jade?, preguntó Talia. Murió en un accidente de coche cuando ella tenía 2 años. Hay un seguro de vida que paga a un fideicomiso para la educación de Jade, pero Liam no tiene acceso a él. Talia asintió. Bien. Eso está protegido. Ahora, esto es lo que tenemos que hacer. Durante la semana siguiente, Talia me ayudó a separar discretamente mis finanzas de las de Liam. Abrí una nueva cuenta corriente para que otro banco deposite mis nóminas directamente allí. También trasladé mi pequeña cuenta de ahorros al nuevo banco. Empecé a documentarlo todo. El incidente en el lago, las irregularidades financieras. Tessa y sus hijos, que viven en nuestra casa, corren libres. Lo más difícil fue fingir que todo estaba normal en casa. Liam apenas parecía notar mi distancia. Estaba demasiado ocupado lidiando con el estrés laboral y las constantes exigencias de su familia. Tessa seguía viviendo con nosotros, seguía tratando nuestra casa como un hotel, y Tyler y Grayson seguían aterrorizando a Jade a la mínima oportunidad. Tuve que morderme la lengua cuando oí a Tyler decirle a Jade que era demasiado tonta para nadar y que la próxima vez debería quedarse bajo el agua. Cuando confronté a Tessa por el comentario cruel de su hijo, se rió. Ay, Tyler no quiso decir nada. Solo estaba bromeando. Jade necesita aprender a aceptar una broma. Una broma. Sobre ahogarse. Sobre el ahogamiento de mi hija de 6 años. Fue entonces cuando supe que debía acelerar el proceso. Talia me había aconsejado esperar hasta tener más pruebas, más documentación, pero no podía someter a Jade a un día más en este ambiente tóxico. La llamé y le dije que quería proceder de inmediato. ¿Estás segura, Allison? Una vez que presentemos la demanda, no hay vuelta atrás. Liam sabrá lo que está pasando. Estoy segura. Jade y yo no podemos quedarnos aquí ni una noche más. A la mañana siguiente, mientras Liam estaba en el trabajo y Tessa llevaba a los niños al centro comercial, usando la tarjeta de crédito que Liam le había dado, sin duda, preparé 2 maletas con las pertenencias más importantes de Jade y las mías. También reuní todos los documentos financieros que pude encontrar, tomé fotos de todo con mi teléfono y los subí a una cuenta segura de almacenamiento en la nube. Antes de perder el control, decidí hacer algo que llevaba semanas posponiendo. Llamé a la escuela Jade y hablé con su profesora, la señora Harmon, sobre lo que había estado sucediendo en casa. Allison, me alegra mucho que hayas llamado. Dijo la señora Harmon cuando le expliqué la situación. He estado preocupada por Jade. Últimamente ha estado más retraída, y ayer me preguntó si era culpa suya que los niños mayores fueran malos con los pequeños. Me dio un vuelco el corazón. ¿Qué le dijiste? Le dije que nunca es culpa de un niño pequeño que los niños mayores le hagan daño, y que los adultos siempre deben proteger a los niños que necesitan ayuda. Pero Allison, creo que Jade necesita hablar con alguien profesional sobre lo que está pasando. La señora Harmon me dio la información de contacto del consejero escolar y de un psicólogo infantil especializado en trauma familiar. Concerté citas con ambos para la semana siguiente, decidida a brindarle a Jade el apoyo que necesitaba para procesar todo lo sucedido. Después de colgar con la señora Harmon, me senté en mi coche frente a la escuela Jade y por fin me permití llorar. No eran lágrimas silenciosas y ocultas que había estado derramando durante meses, sino lágrimas profundas y horribles que surgían de una ira y un dolor que había estado reprimiendo durante demasiado tiempo.
Estaba saludando al matrimonio que creía tener, a la familia que creía estar construyendo, a la seguridad que creía que Jade y yo habíamos encontrado. Pero también estaba enojada, más enojada que nunca en mi vida, enojada conmigo misma y por haber elegido a su hermana en lugar de a su hijastra. Enojada con Tessa por criar hijos que creían que la crueldad era un entretenimiento. Enojada con Nina por permitirlo todo y enojada conmigo misma por haberlo permitido durante tanto tiempo. Cuando por fin dejé de llorar, llamé a mi mejor amiga Kate, que vivía a 2 estados de distancia. Jade y yo éramos amigas desde la universidad, y ella era una de las pocas personas que conocía toda la verdad sobre mi matrimonio. Allison, ¿qué te pasa? Suenas fatal. Le conté todo sobre el lago, sobre los descubrimientos financieros, sobre la partida de mis clientes. Kate escuchó sin interrumpirme, y cuando terminé, se quedó callada un buen rato. Allison, llevo meses esperando esta llamada, dijo finalmente. ¿Recuerdas lo que me dijiste la Navidad pasada cuando te pregunté si eras feliz? No lo recordaba. Dijiste que estabas agradecida. No feliz, sino agradecida. Dijiste que estabas agradecida de que Liam le hubiera dado a Jade un hogar estable en una familia, aunque no fuera perfecta. Pero cariño, la gratitud no es lo mismo que la felicidad, y la estabilidad basada en mentiras no es realmente estabilidad. Jade tenía razón, como siempre. Había estado tan concentrado en brindarle a Jade la experiencia de familia nuclear que creía que necesitaba, que estuve dispuesto a aceptar una situación que, en realidad, era perjudicial para ambos. ¿Qué necesitas de mí?, preguntó Kate. ¿Dinero? ¿Un lugar donde quedarme? ¿Testigos de buena conducta para el divorcio? La verdad es que sí. ¿Puedes ayudarme a investigar el historial financiero de la familia de Liam? Tengo el presentimiento de que hay más por descubrir, y necesito saber a qué me enfrento. Kate trabajaba en investigaciones corporativas y tenía acceso a bases de datos y recursos que yo no tenía. En 2 horas, me envió un informe completo que me revolvió el estómago. La familia de Liam tenía un historial de fraude financiero que se remontaba a décadas. Su padre había sido investigado por evasión fiscal antes de morir. Nina se declaró en bancarrota 2 veces, ambas poco después de recibir grandes sumas de dinero que, según ella, eran regalos que no podía documentar. Tessa había sido desalojada de 3 apartamentos anteriores por impago del alquiler, a pesar de no tener medios de subsistencia visibles. Lo más inquietante de todo es que Liam había estado involucrado en un caso de fraude hipotecario con una exnovia 5 años antes de conocernos. El caso se había resuelto extrajudicialmente, pero los registros demostraban que había inflado sus ingresos y bienes para optar a un préstamo que no podían permitirse. Cuando una novia descubrió lo que había hecho, intentó denunciarlo, pero Liam la convenció de guardar silencio amenazándola con alegar que era cómplice en igualdad de condiciones del fraude. No se trataba solo de un caso de mala gestión financiera o de una lealtad familiar fallida. Era un patrón de comportamiento delictivo que Liam llevaba años cometiendo, y ahora Jade y yo estábamos atrapados en él. Llamé a Talia inmediatamente y le conté lo que había descubierto Kate. Allison, esto lo cambia todo, dijo Talia tras revisar los documentos. Liam no solo es financieramente irresponsable, sino también un delincuente profesional, y si ha estado haciendo esto durante su matrimonio, podría ser considerada víctima de abuso financiero. Talia explicó que el abuso financiero era una forma de violencia doméstica que implicaba controlar a alguien atrás. Liam había estado haciendo todo esto. Esto también significa que podrías reclamar una indemnización por daños y perjuicios, además del acuerdo de divorcio estándar, continuó Talia. Si podemos demostrar que Liam te defraudó y te puso en riesgo financiero sin tu conocimiento, podríamos recuperar parte del dinero que robó de tu patrimonio conyugal. La palabra, robado, me impactó profundamente. Eso era lo que Liam había estado haciendo, robarle el futuro a Jade, nuestra seguridad, nuestra capacidad de construir una vida verdadera juntos. Además, podía mantener el estilo de vida de su hermana y mantener su imagen de hermano mayor generoso. Esa noche, senté a Jade para tener una conversación que me había estado dando pavor. Jade, cariño, tenemos que hablar de unos cambios que van a ocurrir en nuestra familia. Jade, con esos serios ojos marrones, estaba a la altura de su libro para colorear. ¿Nos vamos a mudar lejos de Tyler y Grayson? Sí, claro que sí. Tendremos nuestro propio lugar, solo tú y yo. ¿Y qué hay de Liam? ¿Se viene con nosotros? Esta fue la parte más difícil. Jade amaba a Liam, aunque él no la había protegido. Había sido lo más parecido a un padre que había conocido, y sabía que perderlo le dolería. No, cariño. Liam se quedará aquí con su familia. Pero eso no significa que no te quiera. A veces, los adultos toman decisiones que no funcionan y tienen que vivir en lugares diferentes. Jade se quedó callada un buen rato y preguntó, ¿es porque Tyler y Grayson me empujaron al agua? En parte, es así. Pero sobre todo, es porque mamá se dio cuenta de que necesitamos estar en un lugar donde ambos nos sintamos seguros y felices. ¿Seguiré viendo a Liam de vez en cuando? Tenía que ser sincera con ella. No lo sé, cariño. Quizás a veces, pero no como antes. Jade asintió solemnemente y luego volvió a colorear. Los niños son extraordinariamente resilientes,
pero también absorben más de lo que creemos. Sabía que Jade llevaba meses sintiendo la tensión en casa, aunque no pudiera expresarlo con palabras. Esa noche, después de que Jade se durmiera, hice algo que me pareció necesario y aterrador a la vez. Entonces hice algo de lo que no me enorgullezco, pero que debía hacerse. Descubrí que Liam guardaba una cantidad considerable de efectivo en su oficina en casa, dinero que supuestamente era para gastos de emergencia, pero que sospechaba que en realidad se estaba acumulando para cubrir la fianza del apartamento de Chatsworth durante los primeros meses de alquiler. Como aún estaba legalmente casada con Liam y tenía el mismo acceso a nuestros bienes conyugales, tomé el efectivo. ¿Todo? 4,000 pesos que nos ayudarían a Jade y a mí a empezar una nueva vida. Pero esa no era la única sorpresa financiera que les tenía reservada. ¿Recuerdan que mencioné que trabajaba como analista financiera? Bueno, mi especialidad es el análisis de hipotecas y préstamos. Sé exactamente cómo funciona el sistema bancario y cómo aprovecharlo. Durante el último mes, desde que empecé a prestar más atención a nuestras finanzas, he estado documentando cuidadosamente todos los gastos relacionados con Tesla y sus hijos que viven en casa. El aumento en las facturas de la compra, los gastos de los servicios públicos y las reclamaciones al seguro por los daños que habían causado. También había estado rastreando el dinero que Liam enviaba a Chatsworth y comparándolo con nuestros extractos de cuenta conjuntos. Descubrí que Liam había estado vaciando sistemáticamente nuestras cuentas conjuntas para mantener a su hermana. Los pagos de la hipoteca, que se suponía debían deducirse automáticamente de nuestra cuenta corriente conjunta, se habían retrasado durante los últimos 2 meses porque Liam había estado transfiriendo dinero a Chatsworth antes de la fecha límite. Nuestra compañía hipotecaria había estado cubriendo el déficit temporalmente y había enviado advertencias. En lugar de abordar la causa raíz, yo había estado cubriendo discretamente la diferencia con mis ahorros personales para mantenernos al día. Pero hacía 3 semanas, dejé de hacerlo, queriendo ver cuánto tardaría Liam en darse cuenta de que estábamos atrasados. También descubrí que Liam le había mentido a la compañía hipotecaria sobre nuestros ingresos, alegando que Chatsworth era su dependiente para poder solicitar una modificación de préstamo sin decírmelo. Esto fue un fraude hipotecario, y yo tenía toda la documentación para demostrarlo. Así que esto fue lo que hice. Llamé a nuestra compañía hipotecaria y les informé que ya no haría pagos suplementarios para cubrir el déficit, y luego presenté documentación que demostraba que Liam había estado tergiversando nuestra situación financiera. Les expliqué que Tesla no era nuestra dependiente. Era una mujer adulta que debería haber contribuido a los gastos del hogar, pero no lo hacía. La compañía hipotecaria marcó inmediatamente nuestra cuenta para revisión y exigió que Liam presentara documentación financiera actualizada en un plazo de 2 semanas o se enfrentaría a una posible aceleración del préstamo. Esto significaba que exigirían el pago inmediato de las cantidades atrasadas y podrían iniciar un proceso de ejecución hipotecaria si la cuenta no se ponía al día. También llamé al complejo de apartamentos donde Liam había avalado el contrato de arrendamiento de Chatsworth y les informé que, si bien no podía impugnar legalmente el acuerdo de aval, quería que supieran que Chatsworth no tenía ingresos verificables y que nuestro hogar atravesaba dificultades financieras que podrían afectar la capacidad de Liam para cumplir con el compromiso de aval. Finalmente, hice algo que sabía que perjudicaría a Chatsworth donde más importa, su orgullo y su bolsillo. Llamé a Hacienda e informé que Chatsworth había estado recibiendo ingresos no declarados de Liam durante los últimos 4 meses. Los pagos mensuales que él le hacía eran tan cuantiosos que deberían haber sido declarados como ingresos, pero estaba seguro de que ella no había pagado impuestos sobre ellos. Para cuando recogía a Jade de la escuela esa tarde, ya había puesto en marcha una cadena de acontecimientos que desbarataría su cómodo acuerdo y los obligaría a afrontar la realidad financiera de sus decisiones. «¿Nos vamos a casa, mami?», preguntó Jade mientras salíamos de la escuela. «Nos vamos a nuestro nuevo hogar, cariño. ¿Recuerdas que hablamos de tener nuestro propio lugar especial, solo nosotras dos?» Jade se quedó separada. ¿En serio? ¿Cuándo? Ahora mismo. Encontré un pequeño apartamento de 2 habitaciones al otro lado de la ciudad, cerca de la escuela de Jade, para que no tuviera que cambiar de distrito. No era lujoso, pero estaba limpio, era seguro y, lo más importante, era nuestro. El casero había sido comprensivo con mi situación y me había permitido mudarme de inmediato con solo el primer mes de alquiler y un depósito. Jade estaba tan emocionada de volver a tener su propia habitación que ni siquiera preguntó por Liam ni por sus primos. Me ayudó a deshacer las maletas y acomodó sus peluches en su nueva cama. Por primera vez en meses, la vi sonreír de verdad. Esa noche, mi teléfono empezó a sonar. Liam había llegado a casa y nos habíamos ido, y no estaba contento. «Allison, ¿qué demonios pasa? ¿Dónde estás? ¿Dónde está Jade?» «Estamos a salvo. Liam. Jade y yo nos mudamos». «¿Mudarse? ¿De qué hablas?» «No puedes llevarte a Jade y marcharte. De hecho, yo sí puedo. Soy su madre y la estoy protegiendo de un ambiente tóxico». «¿Tóxico? Allison, estás siendo ridícula. Ven a casa ahora mismo y hablamos de esto». «No hay nada de qué hablar. Liam, solicité el divorcio. Te entregarán los papeles mañana». El silencio al otro lado de la línea era ensordecedor.
Entonces la voz de Liam volvió, más baja y peligrosa de lo que jamás la había oído. No tienes ni idea de lo que acabas de hacer, Allison. ¿Crees que puedes simplemente abandonar este matrimonio y llevártelo todo? Lucharé contigo por la custodia de Jade. Me aseguraré de que no recibas nada. Jade no es tu hija biológica, Liam. No tienes ningún derecho legal sobre ella. Y en cuanto a no recibir nada, quizá quieras revisar tu cuenta bancaria y llamar a tu hipoteca. Creo que descubrirás que tienes problemas más graves que nuestro divorcio ahora mismo. Colgué antes de que pudiera responder. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Cumpliendo mi palabra, a Liam le entregaron los papeles del divorcio en su oficina. Inmediatamente llamó a Talia para pedir hablar conmigo. Pero ella se encargó de toda la comunicación a partir de ese momento. Mientras tanto, el caos financiero que había mencionado estaba en marcha. La compañía hipotecaria, de hecho, le había exigido a Liam la documentación inmediata. Y cuando no pudo demostrar que Tessa dependía de él, enviaron una notificación formal de que la cuenta estaba en mora y exigieron el pago inmediato de la cantidad anunciada erróneamente, más las multas. Liam me llamó repetidamente, pero no contesté. Tessa también intentó llamar, gritando que estaba arruinando su vida y destruyendo a la familia. Bloqueé los números de ambas y me concentré en ayudar a Jade a adaptarse a nuestra nueva vida. El apartamento era pequeño, pero tranquilo. Jade podía jugar con sus juguetes sin preocuparse por Tyler y Grace ni por romperlos. Podía ver sus programas favoritos sin que la molestaran ni la intimidaran. Podía volver a ser una niña. 3 semanas después de mudarnos, Talia llamó para contarnos algo. Allison, recibí una llamada del abogado de Liam. Quiere negociar un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Te ofrece conservar tu auto en tu plan 401K a cambio de no solicitar la manutención conyugal y aceptar un divorcio rápido y sin culpa. Me reí. ¿Crees que está en condiciones de negociar? ¿Qué le dijiste? Le dije que lo consideraríamos si él también aceptaba condonar cualquier deuda conyugal relacionada con los gastos de su hermana y no presentar ninguna reclamación contra el fideicomiso de Jade. ¿Y qué dijo a eso? Dijo que me contactaría. Allison, creo que tiene serios problemas financieros. La hipoteca por sí sola lo va a llevar a una situación financiera difícil si no consigue el dinero rápidamente. Eso es justo lo que esperaba. Liam había estado tan concentrado en apoyar a Tessa y a sus hijos que descuidó nuestra estabilidad financiera. Ahora enfrentaba las consecuencias de esas decisiones. 2 semanas después de mudarnos, estaba en el trabajo cuando Talia me llamó para contarme otra cosa. Allison, no vas a creer esto. Los investigadores han contactado a Liam y a Tessa. Me late el corazón. ¿Investigadores? ¿Para qué? Problemas con las tomas de agua y posible fraude hipotecario. Resulta que la investigación del IRS que iniciaste reveló algo más que ingresos no declarados. Descubrieron que Tessa cobraba ciertas prestaciones del gobierno mientras Liam la mantenía económicamente. Recibía ayuda mientras vivía en tu casa sin pagar alquiler y recibía pagos mensuales de Liam. Me dejé caer en la silla. Dios mío. La cosa se complica. La investigación de fraude hipotecario reveló que Liam había estado inflando sus ingresos en las solicitudes de préstamo, no solo para la modificación. Había estado exagerando sus ingresos para obtener mejores tasas en varios productos financieros a lo largo de los años. La casa podría estar en proceso de ejecución hipotecaria, y está considerando posibles cargos. Sentí una mezcla de indicios y tristeza. No pretendía que las cosas llegaran tan lejos. Solo quería proteger a Jaden. Pero Liam y Tessa llevaban tanto tiempo viviendo de forma deshonesta que, cuando por fin salió a la luz la verdad, todo se vino abajo. ¿Y qué hay de Tyler y Grayson?, pregunté. Se quedan con Nina por ahora. Tessa está lidiando con problemas financieros e ilegales, así que no puede proporcionarles un alojamiento estable por ahora. Colgué el teléfono y me quedé en mi oficina, procesándolo todo. Una parte de mí se sentía culpable por desencadenar esta cadena de acontecimientos. Pero entonces pensé en Jaden forcejeando en el lago mientras Tyler y Grayson reían, y recordé la actitud desdeñosa de Liam cuando intenté proteger a mi hija. Habían tomado sus decisiones y ahora afrontaban las consecuencias. Colgué el teléfono y me senté en mi oficina, procesándolo todo. Una parte de mí se sentía culpable por haber desencadenado esta cadena de acontecimientos. Pero entonces pensé en Jaden forcejeando en el lago mientras Tyler y Grayson reían, y recordé la actitud desdeñosa de Liam cuando intenté proteger a mi hija. Habían tomado sus decisiones y ahora enfrentaban las consecuencias. Esa noche, recogí a Jaden de su programa extraescolar y la llevé después de tomar un helado a celebrar. No necesitaba saber nada de los arrestos ni del trauma legal. Solo necesitaba saber que estábamos a salvo, felices y por fin libres. Mami, me encanta nuestro nuevo apartamento, dijo Jaden mientras lamía su helado de chocolate. A mí también me encanta, cariño. ¿Eres feliz aquí? Muy feliz. No extraño nada a Tyler ni a Grayson. Fueron malos conmigo. Fueron malos contigo, y eso no estuvo bien. Pero ya no tienes que preocuparte por ellos. Jaden sonrió.
Bien. ¿Podemos tener un gato ahora que tenemos casa propia? Me reí. Quizás. Ya veremos. Mientras caminábamos de regreso a casa desde la heladería, reflexioné sobre cuánto habían cambiado nuestras vidas en tan solo 2 semanas. Habíamos pasado de vivir en una casa enorme con una familia tóxica a un pequeño apartamento solos, y ambos éramos más felices que en meses. El divorcio se formalizó 8 meses después. William, quien enfrentaba serios problemas financieros y legales, no impugnó nada. Obtuve mi auto, mi plan 401k y la custodia total de Jaden. William debía pagar la manutención infantil, pero dada su situación legal, no contaba con recibirla. Todo el proceso había sido emocionalmente más agotador de lo que esperaba. Aunque sabía que hacía lo correcto, ver a alguien a quien una vez amé contar su vida fue doloroso. William me había llamado 2 veces desde su abogado, y en ambas ocasiones me pidió ayuda, proporcionándole referencias personales o explicándole a los investigadores que sus intenciones habían sido buenas. Allison, por favor. Me había dicho durante nuestra última conversación. Sé que cometí errores, pero nunca quise que esto pasara. Tesla y los chicos necesitan apoyo. ¿Podrías decirles que intentaba ayudar a la familia y a quienes lo necesitaban? Escuché su súplica con pesar, pero mi determinación no flaqueó. William, pusiste en riesgo nuestra casa para apoyar la precaria situación financiera de tu hermana. Desestimaste el trauma de Jaden cuando ella luchaba por no ahogarse. No puedo ayudarte con esto. Esa fue la última vez que hablamos. El abogado de William le aconsejó que cortara por completo el contacto conmigo para evitar cualquier indicio de que intentaba influir en mi posible testimonio en su caso legal. Jade había empezado a ver a la doctora Camilla Díaz, la psicóloga infantil que la señora Armon le había recomendado, y las sesiones le estaban ayudando muchísimo. La doctora Díaz explicó que Jade había estado mostrando signos de ansiedad e hipervigilancia, observando constantemente su entorno en busca de amenazas e intentando anticipar cuando Tyler y Grayson podrían volver a hacerle daño. Los niños que viven en entornos impredecibles donde no pueden contar con la protección de los adultos desarrollan estos mecanismos de afrontamiento, me explicó la doctora Díaz después de una de las sesiones de Jade. La buena noticia es que Jade ya está mostrando mejoras ahora que está en un entorno estable y seguro donde sabe que la protegerán. La doctora Díaz también me ayudó a comprender algunos de mis propios comportamientos durante los meses previos a nuestra partida. Me explicó que había estado experimentando lo que ella llamaba indefensión aprendida, un estado psicológico en el que una persona se acostumbra tanto a no tener control sobre sus circunstancias que deja de intentar cambiarlas, incluso cuando es posible. No eras débil ni te quedabas tanto tiempo. Allison, me dijo la doctora Díaz. Intentabas mantener la estabilidad de Jade y era la única manera que conocías. Pero encontraste tu fuerza cuando la seguridad física de Jade se vio directamente amenazada, y eso es lo que importa. Comprender la psicología detrás de mis acciones me ayudó a perdonarme por no haberme ido antes. También me ayudó a reconocer las señales de alerta que debía tener en cuenta en futuras relaciones, aunque las citas eran lo último en lo que pensaba en ese momento. Tessa terminó declarándose culpable de fraude de prestaciones sociales y recibió 18 meses de libertad condicional y una multa considerable. El caso de Williams era más grave. Fue sentenciado a 6 meses de arresto domiciliario y 3 años de libertad condicional para pagar la restitución a la compañía hipotecaria y al IRS. La casa se vendió en una venta a corto plazo, y Nina tuvo que ayudar a cubrir la deuda hipotecaria restante para evitar que Liam enfrentara sanciones financieras adicionales. Tyler y Chris continuaron viviendo con Nina, quien tuvo dificultades para controlar su comportamiento sin el apoyo financiero de Tessa. Lo que sí sentí fue alivio. Alivio de que Jade estuviera a salvo, alivio de que hubiéramos salido de esa situación tóxica, alivio de haber encontrado la fuerza para proteger a mi hija cuando nadie más lo hizo. 10 meses después de que el divorcio fuera definitivo, Jade y yo nos mudamos a una pequeña casa al otro lado de la ciudad. Tenía 2 habitaciones, un pequeño patio trasero y, lo más importante, era nuestro. Jade había vuelto a tomar clases de natación y había hecho nuevos amigos en la escuela. Estaba prosperando como nunca antes cuando vivíamos con la familia de Liam. La casa había sido un golpe de suerte. La señora Nolan, una viuda mayor que vivía al lado de la prima de Kate, buscaba inquilinos responsables para su propiedad de alquiler. Cuando Kate le contó nuestra situación, la señora Nolan nos ofreció un alquiler con opción a compra que nos permitiría comprar la casa si así lo deseábamos. Yo también he pasado por un divorcio difícil, me dijo la señora Nolan cuando nos conocimos. Sé lo difícil que es reconstruir una vida con un hijo. Esta casa necesita una familia que la ame. La casa era perfecta para nosotros, lo suficientemente pequeña como para sentirnos cómodos, pero con espacio suficiente para que Jade invitara amigos y para que yo tuviera una oficina en casa. Jade se enamoró del patio trasero, que tenía un viejo roble perfecto para trepar en un pequeño jardín donde podía plantar flores. Y lo más importante, la casa nos brindó algo que no habíamos tenido en meses: paz. Se acabaron las andanzas, las cenas familiares llenas de tensión, y ver a Jade intentar hacerse invisible para evitar la atención de los padres. Solo mañanas tranquilas, meriendas después de la escuela en la mesa de Kick Brooks y cuentos para dormir sin interrupciones.
Fue extraordinario presenciar la transformación de Jade. A las pocas semanas de mudarse a nuestra nueva casa, se reía más, dormía mejor y se involucraba con sus tareas escolares como lo había hecho durante los últimos meses. Su maestra, la señora Armon, comentó sobre el cambio durante nuestra reunión de padres y maestros. Jade parece una niña completamente diferente, dijo la señora Armon. Participa en las discusiones de clase, juega con otros niños en el recreo y su rendimiento académico ha mejorado muchísimo. Cualquier cambio que haya hecho en casa está dando resultados. También empecé a asistir a un grupo de apoyo para madres divorciadas que me recomendó la doctora Díaz. El grupo se reunía todos los jueves por la noche en un centro comunitario, y escuchar las historias de otras mujeres me ayudó a comprender que mi experiencia, aunque traumática, no era única. Muchas de ellas han enfrentado situaciones similares: esposos que priorizaban a otros miembros de la familia sobre sus esposas e hijos, abuso financiero y el desafío de proteger a sus hijos de dinámicas familiares tóxicas. Una mujer, Patricia, tuvo una historia que me impactó especialmente. La madre de su exmarido había menospreciado constantemente sus decisiones de crianza y lo había convencido de que Patricia era demasiado estricta con sus hijos. Cuando el hijo menor de Patricia se lesionó durante una visita sin supervisión a su abuela, y Patricia expresó su preocupación por la falta de precauciones de seguridad, su esposo la acusó de ser dramática y sobreprotectora. El punto de quiebre llegó cuando mi suegra le dio a mi hijo, que tiene una alergia grave al cacahuete, una galleta de mantequilla de cacahuete porque no creía que la alergia fuera real, según contó Patricia al grupo. Cuando lo llevé de urgencia al hospital, mi esposo me preguntó si estaba segura de que no era solo una coincidencia que se enfermara después de comerse la galleta. Historias como la de Patricia me ayudaron a comprender que la forma en que Liam restó importancia al casi ahogamiento de Jade no fue solo una falta de criterio. Era parte de un patrón de priorizar los sentimientos de su familia sobre la seguridad de su hijastra. También me ayudó a ver que mi decisión de irme no había sido una reacción exagerada. Había sido una protección necesaria. Una noche, mientras acostaba a Jade, me hizo una pregunta que me rompió el corazón. Mami, ¿crees que Tyler y Grayson se arrepienten de haberme empujado al lago? Me senté en el borde de su cama y le acaricié el pelo. No sé, cariño. A veces la gente hace cosas de las que se arrepiente, y a veces no entiende por qué lo que hizo estuvo mal. Espero que hayan aprendido a ser más amables con otros niños. Esa es mi Jade, que sigue esperando lo mejor de la gente, incluso después de todo lo que ha pasado. Su resiliencia y su capacidad de perdonar me asombraron. Yo también lo espero, cariño. Pero aunque no sea así, ahora estás a salvo. Y eso es lo que más importa. Al apagar la luz y cerrar la puerta, pensé en la mujer que había sido 2 años atrás. Que Allison había estado dispuesta a aceptar un comportamiento tóxico para mantener la paz. Había estado dispuesta a dejar que su hija sufriera acoso y corriera peligro porque no quería causar problemas. Esta Allison era diferente. Esta Allison había aprendido que a veces hay que estar dispuesta a arruinar toda la vida para proteger lo que más importa. A veces hay que estar dispuesta a parecer la mala para ser la buena madre. Nunca tuve la intención de que Liam y Tessa enfrentaran cargos criminales. Simplemente quería revelar la verdad sobre nuestra situación financiera y proteger a Jade de más daños. Pero la verdad suele revelarse por completo cuando empiezas a indagar. ¿Me sentía culpable por las consecuencias de mis actos? A veces. Pero entonces recordaba el rostro aterrorizado de Jade mientras forcejeaba en el lago, y recordaba a los adultos que la observaban sin ayudarla. Recordaba a Liam diciéndome que estaba exagerando ante la experiencia de mi hija de casi ahogarse. Al final, hice lo que cualquier madre debería hacer. Protegí a mi hija. El hecho de que protegerla, mientras exponía a una red de mentiras, fraudes e irresponsabilidad financiera, no fuera mi culpa. Era de ellos. Jade y yo somos felices ahora. De verdad, muy felices. Tenemos noches de cine y horneamos galletas juntos. Vamos al parque a dar de comer a los patos. Tenemos mañanas de domingo tranquilas y cuentos antes de dormir. Tenemos el hogar tranquilo y amoroso que todo niño merece. A veces me encuentro con gente que nos conocía de antes, vecinos de nuestra antigua casa, padres de las antiguas actividades de Jade. Siempre me preguntan qué pasó, por qué nos fuimos, cuál es nuestro nombre actual. Les digo simplemente que nos divorciamos y lo dejo ahí. No necesito justificar mis decisiones ante nadie. La verdad es que le salvé la vida a mi hija ese día en el lago. No solo de ahogarse, sino de crecer en una familia que no valoraba su seguridad, sus sentimientos ni su bienestar. La salvé de pensar que tenía que aceptar ser maltratada por quienes decían quererla. Y al salvarla, también me salvé a mí mismo. ¿Lo haría todo de nuevo, sabiendo lo que sé ahora sobre las consecuencias? Sin duda. Cada día, elegiría la seguridad y la felicidad de Jade antes que mantener unida a una familia tóxica. Cada día, elegiría ser la madre que protege a su hijo antes que la esposa que calla para mantener la paz. Así es el verdadero amor. No la aceptación condicional que recibí de la familia de Liam, sino el amor intenso,
protectora incondicional que siento por mi hija. Y ese es el tipo de amor que ella crecerá sabiendo que merece de todos en su vida. 2 semanas. Eso fue todo lo que se necesitó para cambiarlo todo. 2 semanas desde que saqué a mi hija aterrorizada de ese lago hasta el momento en que su mundo empezó a derrumbarse. Pero en realidad, no fueron 4 semanas. Fueron meses de malas decisiones, deshonestidad y priorizar las prioridades equivocadas, que finalmente les pasaron factura. Resultó que yo fui el catalizador que lo hizo todo salir a la luz. Y no me arrepiento. Nos salvamos de la familia de Liam, con el amor feroz, protectora incondicional que siento por mi hija. Y ese es el tipo de amor que ella crecerá sabiendo que merece de todos en su vida. 2 semanas. Eso fue todo lo que se necesitó para cambiarlo todo. 2 semanas desde que saqué a mi hija aterrorizada de ese lago hasta que su mundo se derrumbó. Pero en realidad, no fueron 2 semanas. Fueron años de malas decisiones, mentiras y priorizar las cosas equivocadas, que finalmente les pasaron factura. Resultó que yo fui el catalizador que lo hizo salir a la luz. Y no me arrepiento.